proyecto, ¿qué están notando en Estados Unidos y en los países en los que está implantado? ¿En qué ganan los más pequeños? So, why compassion is important in education, especially in kids? I think in a strange sort of way for children, compassion and empathy comes very naturally. It's a very, very powerful natural sentiment they have. De alguna manera, la empatía y la compasión es un sentimiento bastante accesible para los niños. So what is important in terms of actually teaching children is some kind of more conscious approach so that their natural empathy becomes more articulated. And the best way to do that is to try to make them understand, just as they like to be happy, just like they need friends, just like they need inclusion, everybody else, all their other friends and other children also need safety, friendship, inclusion, happiness, and so on. So this way of teaching empathy from more experience is a really powerful one. Entonces, cuando hablamos de educar la compasión a los niños, más bien lo importante es hacer más consciente el proceso del cultivo de la compasión y la empatía que ya está ahí como un sentimiento natural en ellos, y hacerlo a través de un enfoque experiencial, es decir, a través de hacer cosas más que de teorizar, y sobre todo que los niños cobren conciencia de que tal como ellos desean sentirse seguros, contentos, conectados, los demás compañeritos también desean sentirse contentos, conectados y seguros. Es importante porque la palabra compasión tiene en nuestra sociedad una connotación rara, ¿no? Históricamente. Es importante preguntar a Jinpa cómo se está implicando la ciencia y qué ha demostrado la ciencia en el estudio de la compasión. So, because compassion is a culturally charged word, it's important to ask you what is really compassion and how science is being involved in the development of compassion training. That is a very good question because historically, compassion teaching has been part of the religious teaching. So as society has become more multi-religious as well as secular, people start having problems with language of values like compassion, love, and so on. So this is one area where science can really help us. What is beautiful about science is that science can only come into something if they can measure it. And when you measure it, you make it real. So compassion really refers to that natural feeling of concern for others' needs. Entonces, esta es una muy buena pregunta, y efectivamente el entrenamiento en compasión tradicionalmente ha estado ligado dentro de contextos religiosos, pero a medida que nuestras sociedades se vuelven más seculares y multireligiosas, es importante cambiar el lenguaje para describir una experiencia que es básicamente humana, que es sentirte movido por el sufrimiento con la motivación de aliviarlo y prevenirlo. Y algo útil respecto a la ciencia es que la ciencia define que algo existe cuando se puede medir. Y al hacerlo medible, este concepto puede ser como transferible a contextos más seculares. Cuando dice hacerlo medible, hay casos que se están estudiando porque esto de las escuelas compasivas ya está funcionando allí. Por ejemplo, en Reino Unido se ha incluido desde 2007 el mindfulness en el currículo escolar de forma regular, y en la Universidad de Oxford se está haciendo también un estudio para investigar si el mindfulness puede aumentar la resiliencia de los estudiantes. Es decir, ya hay resultados de que esto funciona. Yeah, so she's commenting that actually, like in the UK, the movement of mindful schools is growing big since 2007, and Oxford University is doing research in what's the impact of mindfulness training at schools, for instance. That's very true, actually. Interestingly, the mindfulness movement in school is growing alongside movement of compassion in school. So in an ideal situation, it's really effective. You can combine the two, because mindfulness teaches children to pay more attention, become more aware, and learn to regulate their emotions. And then compassion brings the importance of social awareness and relationships. So when you combine the two, it really is very powerful.
Entonces, Jinpa dice que efectivamente este movimiento de mindfulness en las escuelas está siendo muy muy rico y muy complementario a los movimientos de compasión en las escuelas, y realmente cuando estos dos acercamientos se combinan es muy poderoso, porque la enseñanza de mindfulness permite el cultivo de la conciencia, de la atención y de la regulación emocional. Y luego el entrenamiento en compasión trae el aspecto complementario de un acercamiento social, de considerar empáticamente al otro y sus necesidades para traer la motivación compasiva. Una cosa importante eh, para todos los seres humanos y muy especialmente para los niños y las niñas es saber que la compasión no hay que aprenderla porque ya está en nosotros, ¿no? Entonces, so something important that he mentioned is that for adults, but also for children, is to understand that compassion is not something that we don't have, but something that we have naturally and that can it be expanded or cultivated. That's very true. In fact, one of the beautiful things about compassion is that it's a very natural human quality. But generally we leave it at the level of response. Situation calls for it. But what we are trying to do through the program, teaching compassion, is to make compassion more of an active standpoint, so that it becomes a perspective, a lens through which you experience the world. Entonces, Jinpa dice que efectivamente la compasión es instintiva, es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, usualmente está solamente al nivel de la reacción o de la respuesta. Entonces, la idea a través del entrenamiento en compasión es poder cultivar la compasión como un lugar desde el cual pararse en el mundo, o un punto de vista, o un lente a través del cual relacionarme con el mundo, con los demás y conmigo mismo. Ahora mismo está habiendo muchos movimientos en el mundo que piden que nos paremos a reflexionar en torno a asuntos tan urgentes como el cambio climático, por ejemplo, y construir un nuevo mundo. Ustedes se preguntan qué sentido tiene un sistema educativo donde los maestros tienen sobrecarga, hay entornos laborales tóxicos, las evaluaciones de los alumnos son tediosas, los deberes. Al final, ¿qué queda? Parece que estamos preparando a nuestros hijos para un entorno laboral súper competitivo y súper agresivo, y nos estamos olvidando del ser humano, ¿no? So she says that nowadays we're facing multiple crises and difficult situations, including climate change and so on. And so when we see how schools are working, and when we see the teachers that are overloaded, burned out, stressed out, working sometimes in toxic working places with a lot of aggressiveness, sometimes we may have the feeling that we are educating children for aggressive competition instead of compassion. That's true. I think because of the fast pace of life in modern society, and especially with the digital revolution, and also as the world becomes more globalized, the world is becoming more complicated. There's no doubt about that. And also some degree of competition is never going to be unavoidable, because competition is necessary for progress. But competition itself is not a problem. But competition, excessive self-centered competition, is the problem. So you need to have a balance where competition will not override the natural human sense of concern for others. So I think it's more of a balance, and you're right, the world is getting very complicated. Entonces efectivamente estamos viviendo una vida a un ritmo muy muy rápido, sobre todo impulsado por la revolución digital y el proceso de globalización, y en ese sentido estamos viviendo en un mundo que está más complicado y efectivamente hay bastante competitividad. Lo que dice Jinpa es que cierto grado de competitividad es inevitable y no necesariamente es negativo, porque puede ayudar a que las cosas sean mejores. Entonces la competitividad no es un problema en sí, sino que el problema es cuando está demasiado ceñida por un autocentramiento competitivo. Entonces él más bien propone que necesitamos un balance donde podamos tener una cierta competitividad, pero en un marco de consideración compasiva, de humanidad compartida. Jinpa, me encantaría que compartiera con nosotros la experiencia de educar en la compasión, no solamente en el ámbito escolar, sino en el ámbito del hogar, ¿no? En el ámbito familiar. Yo me enteré ayer
que era padre de dos, no sé, creo que son niñas, adolescentes ya son mayores. ¿Cómo es eso de educar la compasión de puertas para adentro en casa? So I'd like to know, how is this thing of educating in compassion not only outwards, but in the intimacy of the home? Yes, yes. I learned yesterday. He says that you were father of two daughters. So how is it to educate two daughters in this mentality of compassion? Thank you for the question. I think as parents. When the children are very small, I think the parents' compassionate, attitude is very strong. But as children get older, and then when they begin to assert their independence and identity, then the relationship becomes more complicated. And it is in those stages then that parents always need to understand that insofar as your own love for your child is concerned, it needs to be unconditional. So this unconditionality of your love, so that children, first and foremost, I remember telling my wife that the way I would like to see our children relate to their parents, to us, is that at the bottom of their heart there is a complete trust in their parents. So if they run into problem, for example, if they get drunk, or if they have become pregnant when they are teenage or something, I would want them to approach us first, so that if we can establish that, everything else is details. So this basic trust in the parents, the knowing that unconditionally they have love, I think that really is the key. Gracias por la pregunta. Entonces, como padres, cuando los niños son bastante pequeños, lo más importante es la actitud de los adultos para transmitir estas cualidades, más que las palabras, la actitud misma que tienen. Pero luego, cuando crecen, Jinpa dice que cree que lo importante es poder desarrollar un amor incondicional, un amor y una aceptación incondicional. Y de hecho le decía a mi esposa, cómo me gustaría que mis hijas se relacionaran con nosotros, es que tengan en el trasfondo una confianza absoluta de fondo, de tal manera que si ellas se meten en problemas o tienen algún sufrimiento, dificultades, si se emborrachan, si tienen un embarazo no deseado, que nosotros seamos las primeras personas a quienes ellas recurran, sabiendo que vamos a aceptarla y apoyarla incondicionalmente. Una última cuestión. Yo quiero agradecerle que haya venido hoy al programa. Hemos tenido la suerte de poder disfrutarle en Madrid estos días. Es una de las personas que está además más próxima al Dalai Lama. Han puesto en marcha este proyecto piloto que está funcionando en Estados Unidos y en otros países del mundo, de las escuelas compasivas. Por eso hoy queríamos invitarle al programa. Quería preguntarle si es optimista con respecto al futuro, porque el otro día me decía una amiga, el mundo ha llegado a su mayoría de edad. Hasta ahora hemos necesitado las religiones para explicarnos cosas, y si en esta mayoría de edad es optimista con respecto al futuro, si cree que hay un grupo de personas que pueden estar liderando el ir hacia un lugar con una mayor conciencia. So thank you very much for being here with us and for spending this weekend here in Madrid. And I know that you're one of the people that have spent most of the time with Dalai Lama and learning with him. So from this big perspective that you have, she wants to ask you if you are hopeful about the future of the world. One friend of mine the other day said this phrase to me, that the world has reached its mature age now. We used to need religion to explain many things to us. Now we find ourselves in this situation where we're facing difficult contexts now, and sometimes it's hard to keep faith in the future of the world. So are you hopeful about the future? Thank you for the question. Definitely, yes. And in fact, the Dalai Lama was often asked this question, and His Holiness has often said that in some sense we have no choice but to maintain our optimism, because if we give up optimism, then we give up our efforts to make the world a better place. So I think is really key. And in some ways, as pressures build up for human beings, for communities, for societies to really find a way to live together,
find a way to have a more constructive attitude towards each other. And especially as the climate issue and other environmental crises become more evident, I think we as human beings will be compelled to find a solution. And I'm actually quite hopeful. I think the challenge really is to have the ability to imagine big, think big, and really not always get stuck in the usual way of doing things. So, for example, I know that every single nation is obsessed with growth. So when there is no growth, when there's slow growth, governments freak out. I think at some point we have to ask the question, is that really a way to look at your economy? So I think what happens is that we confuse quality of life and standard of life. So I think the quality of life need not necessarily be based on consumerism, would not require constant growth. So I think these are fundamental questions, and I think as environmental problems becomes more and more, evident, I think we'll be forced to rethink the whole lifestyle. But I'm hopeful. Dice que definitivamente sí, que tiene esperanza en el futuro. Y el Dalai Lama suele decir que en realidad no tenemos opción, sino mantener el optimismo, porque si soltamos nuestro optimismo, nuestra esperanza en el futuro del mundo, vamos a soltar la acción, y ahí sí que estamos perdidos. Entonces, Jinpa dice que estamos hoy en día en un momento clave para desarrollar una actitud constructiva. De hecho, que las crisis actuales que estamos viviendo nos fuerzan a desarrollar una actitud constructiva y nos invitan a buscar nuevas soluciones y a imaginar en grande, a pensar en grande. Por ejemplo, pensando en el cambio climático, hoy en día cada país está bastante obsesionado con el tema del crecimiento. Si un país no crece, los gobiernos se asustan mucho porque no estamos creciendo. Pero aquí puede haber una confusión entre lo que es calidad de vida y crecimiento, que están ligadas innecesariamente o ilógicamente. Entonces, la calidad de vida no está necesariamente relacionada con un estilo de vida consumista que está consumiendo también los recursos del planeta. Entonces necesitamos reimaginar y repensar, reimaginar cómo podemos convivir como seres humanos. Una última cuestión. En la misma línea que Marta, la compasión es infecciosa, es contagiosa, porque si no lo es, tenemos un problema. So one last question for you is, do you think compassion is infectious, is contagious? Because if it's not, we're in trouble. It is. Yeah, I mean, the advantage is not only is it infectious, but it's also natural. And when people see it, they know it. But where we have failed is up to now, we have left compassion only at the level of individual. So we need to find a way to bring it at the level of society. Dice que efectivamente lo es, pero no solamente es infecciosa, sino que es natural. Entonces cuando la gente lo experimente, la reconoce como parte de sí. Entonces el problema hasta ahora es que lo hemos dejado solamente al nivel del individuo. La compasión necesitamos expandirla al nivel de lo social y de lo relacional. Jinpa, ha sido un placer. Ojalá este proyecto, que ya está funcionando en otros países del mundo, como Estados Unidos, como Reino Unido, sea pronto una realidad también en Madrid, y que la escuela pública también se pueda hacer eco de esto para que llegue a todas partes, a la pública, a la privada, a la concertada, y que entre todos consigamos un día pensar que sumamos nuestro granito de arena. Jinpa, un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Thank you very much. Just the last part, she says that she really hopes that these projects that are developing in the United States and UK and so on really arrive to Spain, to Madrid, to public schools, to private school and everywhere, so we can feel that we are contributing a little grain of sun to contribute to a more compassionate world. And I would like to thank for giving me the opportunity to be able to have some kind of interaction with the Spanish-speaking world, particularly here in Madrid. Y agradezco la oportunidad por interactuar por estos breves minutos con ustedes.